El poder del autocontrol y la unidad en el progreso espiritual. Por el presidente Brigham Young. Discurso pronunciado en el Tabernáculo, Ciudad del Gran Lago Salado, el 29 de noviembre de 1857. Tengo el mismo recelo que la mayoría de los oradores públicos, y suelo pensar que otros pueden hablar de manera más edificante que yo. Son pocos los oradores públicos que no sienten, en mayor o menor medida, timidez. Esto probablemente no se debe tanto a un temor a los hombres como a una delicadeza o timidez natural. Sin duda, todos ustedes han experimentado este sentimiento, ya sea en grandes o pequeñas asambleas, o incluso en conversaciones sociales. En general, las personas se sienten más o menos perturbadas por el sonido de sus propias voces, especialmente cuando hablan ante un público, incluso después de estar acostumbradas a dirigirse a asambleas. Algunos de nuestros oradores más elocuentes e interesantes preferirían hacer casi cualquier cosa antes que hablar ante las congregaciones que se reúnen aquí. Esa timidez debemos superarla. Cuando se convierte en nuestro deber hablar, debemos estar dispuestos a hacerlo. Si nunca mostramos el conocimiento que tenemos, las personas no sabrán si realmente lo poseemos. El intercambio de ideas y la manifestación de lo que creemos y comprendemos brinda una oportunidad para detectar y corregir errores y aumentar nuestro caudal de información valiosa. Frecuentemente he pensado que sería muy feliz si pudiera escuchar a los élderes de Israel compartir sus sentimientos y conocimientos sobre sus semejantes, sobre las cosas terrenales, las celestiales, la piedad y Dios. Soy consciente de que las personas no están dotadas ni capacitadas de la misma manera. No todos tienen la misma profundidad de comprensión o intensidad de pensamiento, ni la misma capacidad de percepción. Algunos son rápidos para comprender, mientras que otros son más lentos. Además, cuando un orador comunica sus opiniones, puntos de vista y sentimientos, es posible que parte de una congregación tan numerosa preste la más estricta atención, mientras que las mentes de otra parte estén divagando, justo cuando el orador podría estar expresando ideas valiosas en un lenguaje selecto y elocuente. Esa falta de atención genera una diferencia en la comprensión entre las personas debido a la mala interpretación del mensaje del orador. Es cierto que algunos pueden usar un lenguaje que parte de la congregación no comprende, por lo tanto, no se podría esperar que todos capten rápidamente la idea que se intenta comunicar. Sin embargo, eso no es algo común en las enseñanzas desde este púlpito. Si una congregación desea ser instruida de manera que todos entiendan por igual y reciban un aumento en sabiduría y conocimiento, sus mentes deben centrarse en el tema que se les presenta. No deben permitir que sus pensamientos vaguen, ni que sus mentes se distraigan con sus deberes y ocupaciones diarias. Si lo hacen, no recibirán ese caudal de conocimiento que de otro modo podrían obtener al prestar la atención necesaria para comprender claramente. Reconozco que es un desafío educar nuestras mentes para ejercer en todo momento un control completo sobre ellas. Si las personas se entrenaran para controlar sus pensamientos, obtendrían una gran ventaja. Podrían mejorar mucho más rápido de lo que lo hacen ahora. Hace muchos años, el profeta José comentó que, si las personas hubieran recibido las revelaciones que él tenía en su poder y hubieran actuado sabiamente según la voluntad del Señor, podrían haber estado muchos años por delante de lo que estaban entonces en cuanto a su poder de hacer y entender. La experiencia nos ha enseñado que se necesita tiempo para adquirir ciertos conocimientos, al igual que para comprender los principios que deseamos dominar. Cuanto más apliquen sus mentes a un propósito correcto, más rápido podrán crecer en el conocimiento de la verdad. Cuando aprenden a dominar sus sentimientos, pronto podrán dominar sus reflexiones y pensamientos en el grado necesario para alcanzar sus objetivos. Pero mientras cedan a un sentimiento o espíritu que distrae sus mentes del tema que desean estudiar y aprender, nunca llegarán a dominar sus mentes. Lo mismo sucede con quienes ceden a la tentación y a la maldad. Algunas personas ceden a ese miembro indomable, la lengua. Después de ceder una vez, pierden la fuerza para resistir como al principio. Se debilitan con cada ocasión en que ceden a la tentación, hasta que ya no pueden controlarse, ya sea que se les tiente a hablar imprudentemente o a caer en cualquier tipo de maldad. Así, cada facultad otorgada al hombre está sujeta a la contaminación, y puede desviarse del propósito que el Creador le asignó.
Si alguien se permite usar un lenguaje que hiere su espíritu y afecta su buen juicio, y no trata de resistir esa práctica, cuando vuelva a ser tentado será más probable que ceda, y experimentará menos remordimiento de conciencia que antes. Si sigue cediendo día tras día a los caprichos incontrolados de su naturaleza y a las influencias malignas que puedan ejercer sobre él, en pocos años estará tan sumido en el pecado que quedará completamente entregado al error de sus caminos. Cuanto antes resista un individuo la tentación de hacer, decir o pensar mal, mientras tenga luz para corregir su juicio, más rápido ganará fuerza y poder para vencer toda tentación al mal. Las personas deben estudiar para someter sus facultades de pensamiento y reflexión. Predicamos principios relacionados con este tema todos los días. El domingo pasado hablé sobre la concentración de la fe, la acción, los sentimientos y la reflexión. Es un tema que a menudo reflexiono, ya que me enfrento a circunstancias que lo traen a colación cada vez que escucho a alguien orar. Soy ya tan maestro de mis pensamientos y reflexiones que ningún pensamiento o deseo de mi corazón trata de adelantarse al orador mientras expresa sus sentimientos y deseos. Tengo el poder de concentrar mi mente en sus palabras y deseos, pidiendo continuamente que sea dirigido por el Espíritu Santo. Reconozco que aún no soy perfecto en este punto. Aún no tengo ese control total sobre mí mismo, pero, alabado sea el nombre del Dios al que sirvo, estoy progresando. Cuando mi mente me traiciona y detecto un deseo diferente al del orador, siento la necesidad de retractarme y ofrecer mi deseo al trono de la gracia, para tener el poder de mantener mi fe en armonía con el orador designado. Aquellos que reflexionan sobre este tema podrán entender lo que deseo para mí mismo y lo que deseo para el pueblo. Las personas que no piensan completamente tal vez no comprendan la importancia de estos comentarios, pero todo aquel que tiene una noción clara de los deberes que le corresponden, del camino hacia la vida y la salvación, de lo que estamos llamados a hacer en el Evangelio, debe ser consciente de la importancia de este tema para todos los que están decididos a vivir su religión. Todos ustedes están familiarizados, o al menos profesan estarlo, con el Evangelio de la salvación. Han hecho un convenio con Dios, han recibido las ordenanzas del Evangelio, y si no han recibido el Espíritu Santo, deberían haberlo recibido. Tienen la historia de la administración del Espíritu Santo tal como fue dada por los apóstoles en los días de Jesús y se hace referencia a ella en todos los escritos sagrados. Este pueblo profesa estar más o menos familiarizado con los principios desarrollados por la administración del Espíritu Santo. Admitimos que lo entienden. Ahora, pregúntense, ¿creen que el Espíritu Santo alguna vez comenzó a producir una obra o un efecto antes de que estuviera en el corazón y la mente de ese ser que llamamos nuestro Padre Celestial? ¿Piensan que el Espíritu Santo alguna vez pensó en dictar a ese ser al que llamamos Dios? Todo este pueblo ha aprendido lo suficiente sobre este tema como para responder de inmediato que no creemos que el Espíritu Santo jamás haya dictado, sugerido, movido o pretendido ofrecer un plan, excepto aquel que fue dictado por el Padre Eterno. Con respecto a este punto en particular, les diré que deben juzgar el asunto y ser mis testigos. No hemos aprendido lo suficiente sobre el carácter del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como para creer, admitir y afirmar que el Espíritu Santo siempre ha actuado y siempre actuará exactamente de acuerdo con las sugerencias del Padre. Ningún deseo, acto, voluntad o pensamiento alberga el Espíritu Santo que sea contrario a lo que es dictado por el Padre. Todos sentimos esto en cierto grado, porque siempre se nos ha enseñado. Esto está en la Biblia, en las revelaciones dadas a través de José y en la predicación de los élderes de Israel. Es nuestra tradición, educación y experiencia en el reino de Dios. Creemos que el Espíritu Santo es uno de los personajes que forman la Trinidad o la divinidad. No es una sola persona en tres, ni tres personas en una, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, como los corazones de tres hombres que están unidos en todas las cosas. El Espíritu Santo es uno de los tres personajes en los que creemos, cuya función es ministrar a aquellos de la familia humana que aman la verdad. He dicho que ellos son uno, como los corazones de tres hombres podrían ser uno. Para evitar malentendidos, diré que no quiero que se entienda que el Espíritu Santo es un personaje que tiene un cuerpo físico, como el Padre y el Hijo, sino que es el mensajero de Dios que difunde su influencia a través de todas las obras del Todopoderoso.
Creemos que tenemos una idea correcta del carácter del Hijo, según los escritos de los apóstoles, en la medida en que lo comprendieron. Sin embargo, mientras estuvo en la carne, estuvo más o menos contaminado por la naturaleza caída. Mientras estaba aquí, en un cuerpo que su madre María le dio, estaba más o menos conectado con e influenciado por esta naturaleza que nosotros hemos heredado. Según la carne, era descendiente de Adán y Eva, y sufrió las debilidades y tentaciones de sus semejantes mortales. Tenía hambre y sed, se cansaba y debilitaba, y tenía que comer, beber y dormir. En él se desarrollaron todos los rasgos propios del hombre mortal. Según la escasa historia que tenemos del Salvador, casi nada, desde su nacimiento hasta cuando comenzó su ministerio a los 30 años, él ministró su evangelio durante unos 3 años y medio entre el pueblo, organizó su iglesia, ordenó a sus apóstoles y estableció su reino, y de ese breve tiempo tenemos una historia limitada. De acuerdo con esa historia, de acuerdo con todo lo que han aprendido, y con todo lo que el Espíritu Santo alguna vez les ha testificado acerca de él, déjenme hacerles la misma pregunta que hice en relación con el Espíritu Santo. ¿Qué responderían? Que él no hizo nada por sí mismo. Realizó milagros y realizó una buena obra en la tierra, pero de sí mismo no hizo nada. Él dijo, como he visto hacer a mi Padre, así hago yo. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Debemos llegar a la conclusión de que el Hijo de Dios no sugirió, dictó, actuó o produjo ninguna manifestación de su poder, de su gloria o de su misión en la tierra, sino que todo lo que hizo provino de la mente y la voluntad de su Padre. ¿No creen firmemente que toda el alma, el corazón, las reflexiones, los pensamientos y todo el ser del Hijo de Dios fueron operados por, y manifestaron, que todo lo que hizo y trajo referente a su misión fue de acuerdo con la palabra y la voluntad de su Padre? Seguramente lo creen. Jesús ofreció una de las oraciones más esenciales que podrían ofrecerse, ya sea por un ser humano o celestial, sin importar quién, relacionada con la salvación del pueblo, y que encarna un principio sin el cual nadie puede ser salvo, cuando oró al Padre para que hiciera a sus discípulos uno, como él y su Padre eran uno. Sabía que si no llegaban a ser uno, no podrían ser salvos en el reino celestial de Dios. Si las personas no ven como él veía mientras estaba en la carne, no oyen como él oía, no entienden como él entendía, y no llegan a ser exactamente como él era, de acuerdo con sus respectivas capacidades y llamamientos, nunca podrán morar con él y con su Padre. Ese mismo principio se destaca como el elemento más prominente en todas las enseñanzas y revelaciones que han sido dadas desde el cielo a los hombres en la tierra. Sin esa unidad, no hay salvación para nosotros en el reino celestial de Dios. Sin esa unidad, no hay salvación para nosotros en el reino celestial de Dios. Si analizáramos las diferentes organizaciones de la familia humana, veríamos que algunas personas no son capaces de alcanzar la misma exaltación que otras, debido a las diferencias en su conducta y capacidades. También existe una diferencia en el mundo de los espíritus. Es el designio, el deseo, la voluntad y la mente del Señor que los habitantes de la tierra sean exaltados a tronos, reinos, principados y poderes, de acuerdo con sus capacidades. En su exaltación, algunos pueden ser capaces de presidir sobre 10 ciudades, mientras que otros tal vez solo sobre 5, otros sobre 2 y otros solo sobre 1. Todos deben estar sujetos al pecado y a las calamidades de la carne mortal para probarse dignos, entonces el Evangelio está listo para encargarse de ellos, elevarlos, unirlos, iluminar su comprensión y hacerlos uno en el Señor Jesús, de manera que su fe, oraciones, esperanzas, afectos y todos sus deseos estén siempre concentrados en uno solo. Ese es el diseño y el deseo del Padre. Puede que se pregunten, ¿sabía Dios de antemano quiénes serían salvados? He conocido a muchas personas que no han sido capaces de distinguir entre presciencia y predestinación. Siempre pensé que podía discernir la diferencia. Si sé que un acto ocurrirá mañana, eso no significa que yo lo haya decretado. Es el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial que cada alma en esta congregación sea coronada en el reino celestial. ¿Serán todos coronados? No. Sé que algunos no lo serán. Pero, ¿significa esto que algunos están predestinados al infierno? No.
El propósito del Evangelio es salvar a esta congregación, a todos los santos de los últimos días, y a todo el mundo, siempre que crean en el testimonio de Jesús y sean obedientes al Evangelio de salvación. Y nadie necesita decir, si es el designio del Señor, seré salvo, porque el hecho de que sea la voluntad y el designio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de cada santo que ha existido o existirá, que ustedes sean santos, no los convertirá en uno, en contra de su propia voluntad. Todos los seres racionales tienen su propia agencia, y de acuerdo con su propia elección, serán salvados o condenados. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, el deseo del Salvador, tal como se manifiesta en sus enseñanzas, es que su pueblo también sea uno, tal como Él y su Padre lo son. Si tuviéramos el mismo corazón, sentimiento y fe que Jesús tuvo mientras estaba en la carne, ¿estaríamos dispersos en nuestra fe? ¿Estaríamos divididos en nuestros intereses? No, nos convertiríamos en uno. No tengo tiempo para explicarles por qué este pueblo no es completamente uno, pero para la mente discerniente, el Espíritu Santo manifestará la razón de inmediato, la pondrá ante ustedes como una visión clara, y rápidamente podrán ver miles de razones para ello. ¿Somos capaces de ser uno? Sí, si sometemos nuestras voluntades a la voluntad del Padre en todas las cosas. Si algunos están acostumbrados a tomar el nombre de Dios en vano, dejen de hacerlo hoy, mañana y a lo largo de la semana, y continúen así. Pronto ganarán la fuerza para superar completamente ese hábito y obtendrán poder sobre sus palabras. Algunos tienen el hábito de hablar de sus vecinos, de contar historias de las que no saben nada, solo porque alguien dijo que otro comentó algo. Para cuando esa historia o rumor llega a ustedes, ha asumido la apariencia de un hecho, y ustedes están tontamente perdiendo su tiempo hablando de cosas que no les conciernen o que no tienen importancia. Se inicia un rumor de que una persona ha hecho algo mal, y para cuando esa historia ha dado la vuelta, ha sido ungida con el veneno del calumniador y del murmurador, y ha sido investida con su espíritu. Uno y otro se suman diciendo, eso es cierto, tu causa es justa, tienes razón, y el otro está equivocado, cuando en realidad no saben nada del asunto. De este modo, se generan sentimientos infundados de enemistad entre las personas. Antes de condenar a alguien, debemos esperar hasta que los cielos indiquen claramente una falta en un padre, hermano, hermana, esposo, esposa o vecino. Y si el cielo declara una falta, debemos esperar hasta que el Espíritu Santo nos confirme que en realidad es una falta. Dejemos que el Padre nos revele que la persona sobre la que estamos pensando o hablando está realmente equivocada. No difamen a nadie. Cuando sepan lo que es correcto y sean capaces de corregir a una persona que está equivocada, solo entonces será el momento adecuado para juzgar. Recientemente les mencioné que algunas personas piensan que son capaces de juzgar a todos menos a sí mismas. Juzguémonos a nosotros mismos. Y si alguien está dispuesto a dejar que esa lengua indomable haga lo que hiera el corazón, oscurezca el espíritu y lo someta a una mala práctica, resistan esa disposición, expúlsenla de ustedes. Si hacen eso, verán que los malvados abandonarán su maldad, y aquellos que tienden a pensar mal dejarán de hacerlo, y aquellos que tienden a pronunciar palabras maliciosas sobre sus vecinos abandonarán ese hábito. No pasará mucho tiempo antes de que el pueblo tenga un control perfecto sobre sí mismo. Si primero obtienen el poder de controlar sus palabras, comenzarán a obtener el poder de controlar su juicio, y finalmente tendrán el poder de controlar sus pensamientos y reflexiones. Con dedicación y estudio acerca de nosotros mismos y de los requisitos del cielo, podremos educarnos hasta el punto de que, cuando llamemos a un elder para que abra nuestras reuniones, no haya un deseo, palabra, oración, sentimiento o impulso del espíritu que se adelante a lo que él esté expresando. ¿Creen que podemos lograr eso? Podemos. Ya les he dicho que todavía no soy perfecto en este aspecto, pero estoy tratando de perfeccionarme en este punto para llegar a ser completamente dueño de mis pensamientos. Ahora les haré una pregunta. ¿Creen que un hombre puede orar mal cuando los corazones de más de 2000 personas se elevan a Dios, en el nombre de Jesucristo, pidiendo que Él guíe al que está orando y deseando sinceramente que el Señor les haga saber su voluntad y ellos se esfuercen por cumplirla?
¿Podría un hombre orar incorrectamente en este lugar cuando la fe de 2000 personas está concentrada en el sincero deseo de que Dios lo guíe en todas las cosas relacionadas con su reino? No puede pedir mal, porque la fe de este pueblo está concentrada a través de él hasta el trono de la gracia. Ese es un principio verdadero, tan cierto como los cielos. Nuestra fe está concentrada en el Hijo de Dios, y a través de él hasta el Padre, y el Espíritu Santo es su ministro para traernos a la memoria las verdades, revelarnos nuevas verdades y enseñarnos, guiarnos y dirigir el curso de cada mente, hasta que seamos perfeccionados y estemos preparados para regresar a casa, donde podremos ver y conversar con nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro objetivo, que siempre podamos tener la palabra del Señor para nosotros mismos. Me han oído a menudo, tanto a mí como a mis hermanos, decir que si las personas, en su capacidad como barrio, permitieran que su fe estuviera perfectamente unida y que sus deseos se elevaran al Padre, a través del nombre de Jesucristo, y si apoyaran a su obispo en su llamamiento, sería casi imposible que ese obispo cometiera un error, porque estaría lleno de sabiduría. Esta mañana, algunos hermanos, durante una conversación, compararon las ministraciones del Espíritu Santo con el sistema de distribución de gas en una ciudad. El gas se conduce a través de una tubería principal desde el gasómetro o depósito, y luego a través de tuberías secundarias y ramificaciones más pequeñas, hasta que se distribuye de tal manera que proporciona luz a todos los que la necesitan. Compararé a los obispos con algunas de esas tuberías secundarias dispuestas para conducir el gas. Si se retira una de esas tuberías, que en esta comparación llamamos obispo, ¿cómo recibirán la luz los habitantes de ese barrio? Si lo apartan, desprecian sus consejos, ¿cómo podrán ser enseñados? ¿Se enseñarán unos a otros? No están llamados a hacerlo en esa capacidad. Su obispo ha sido designado por el Maestro Constructor como el conductor del Espíritu Santo para ustedes. Si apartan a ese conductor de su lugar, se rompe la conexión entre ustedes y la fuente de luz. Si ven a un obispo y a su barrio en contención y confusión, pueden entender que la tubería o el conductor que transmite la luz a ese pueblo está fuera de su lugar. No es que el obispo esté equivocado y el pueblo en lo correcto, o el pueblo equivocado y el obispo en lo correcto, sino que todos están equivocados, no hay prácticamente nada de rectitud allí. Tomen a cualquier hombre en este reino, y si las personas dicen que lo harán presidente o lo elegirán obispo, o lo elegirán para cualquier otro cargo, y la fe de las personas está concentrada en recibir luz a través de ese oficial o conductor designado por el poder del sacerdocio desde el trono de Dios, es tan probable que puedan mover los cielos como que reciban algo incorrecto a través de ese conductor. No importa a quién elijan como oficial, si su fe está concentrada en él para recibir las cosas que está designado para administrar, la luz les llegará. Si un oficial que preside o un obispo se aparta de la rectitud, el Señor Todopoderoso le daría una parálisis de la mandíbula si no pudiera detener su boca de otra manera, o le enviaría una parálisis completa, para que no pudiera actuar, tan seguro como que el pueblo sobre el cual presidía estaba en lo correcto, para que no fueran desviados. Si queremos ser enseñados, recibir y entender, debemos entrenarnos. Estamos esperando el momento en que estemos en la presencia del Padre y del Hijo, cuando nos demos cuenta de que somos realmente hijos de Dios y seamos coronados con gloria, inmortalidad y vidas eternas. Entonces, dicen, seremos perfectos. Pero no serán más perfectos en su esfera, cuando sean exaltados a tronos, principados y poderes, de lo que están llamados a ser y son capaces de ser en su esfera hoy. El hombre que puede ser llamado un hombre perfecto es perfecto en cada llamamiento y esfera, así como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en las suyas, y como lo son los ángeles en las suyas, lo que hace un orden perfecto de principio a fin. En esta probación, tenemos que contender con el mal y debemos vencerlo en nosotros mismos, o nunca lo venceremos en ningún otro lugar. Si permiten que sus mentes se expandan, aprenderán que todo el reino, con sus principios, poderes, autoridad, gloria y todo lo que le pertenece, está combinado en la organización del hombre, listo para ser desarrollado. Debemos comenzar a educarnos a nosotros mismos, y someter nuestras reflexiones hasta el punto en que podamos hacer que nuestras mentes sean una sola en la fe. Entonces, permítanme preguntarles, cuando oren a Dios para que impida que nuestros enemigos lleguen a este territorio, ¿no es muy probable que sus oraciones sean respondidas? Si la fe de este pueblo,
llamados santos de los últimos días, hubiera estado unida como debería haber estado hace 4 meses, cuando pidieron al Padre, en el nombre de Jesús, que detuviera a nuestros enemigos al otro lado del paso sur. Puedo asegurarles, por la vida del Señor, que nunca habrían cruzado ese paso. Pero ahora están en el territorio. Cuando estemos unidos y pidamos a Dios que permita que los malvados se destruyan entre sí a medida que maduran en iniquidad, eso sucederá, y ellos no tendrán poder para vencer a este pequeño grupo de personas en las montañas. Él pondrá entre ellos y nosotros una barrera que no podrán superar. Él construirá un muro entre nosotros que nunca habrán imaginado, y se matarán unos a otros. Sé dónde están las dificultades, pero no tengo tiempo ahora para explicarlas. Si somos uno y estamos concentrados en el Padre, a través del Señor Jesucristo, y seguimos la cadena y el hilo que se nos ha dado, encontraremos la fuente de toda verdad. Y entonces, si les pidiera a este pueblo que orara por algo en particular, orarían por ello. Pero, ¿lo hacen ahora? No, oran por todo lo demás. He hecho esa petición tantas veces que ya me cansa hacerla. Muchos oran por cosas diferentes a lo que les aconsejé tan solo 20 minutos antes. Su fe no está concentrada, como ya les he mencionado, aunque están mejorando y llegarán a conocer la verdad. La primera presidencia tiene, por derecho, una gran influencia sobre este pueblo, y si nos desviáramos del camino y lleváramos a este pueblo a la destrucción, qué lamentable sería. ¿Cómo pueden saber si los estamos guiando correctamente o no? ¿Pueden saberlo por algún otro poder que no sea el del Espíritu Santo? Siempre les he exhortado a obtener este testimonio vivo por ustedes mismos, entonces ningún hombre en la tierra podrá desviarlos. Es mi deber y mi oficio dictar en los asuntos de la Iglesia y del reino de Dios en la tierra. Eso es lo que me han elegido para hacer durante muchos años, junto con el hermano Heber y otros como mis consejeros, 2 de los cuales han pasado al otro lado del velo, y ahora tengo un tercero, el hermano Daniel H. Waus, quien es tan buen hombre como cualquiera que haya vivido. Me han pedido que diga al pueblo qué hacer para ser salvos, ser la boca de Dios para este pueblo. ¿Su fe está alineada con esa profesión? Permítanme seguir exhortándolos hasta que puedan entrenar sus corazones, sus sentimientos y sus afectos de tal manera que, cuando les pida que oren por un propósito en particular, puedan recordarlo cuando lleguen a casa. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Los bendigo todo el tiempo. Aleluya. Alaben el nombre del Dios de Israel. Porque mi alma se regocija en su nombre. Somos felices y estamos libres del yugo de la esclavitud. El aliento del Todopoderoso puede dispersar a nuestros enemigos a los 4 vientos y borrarlos de la existencia, si tenemos la fe. Pueden leer cómo los reyes, profetas y hombres poderosos de Israel solían matar a sus semejantes, se veían obligados a hacerlo debido a la maldad de los mismos hombres que estaban al frente de Israel. Si hubieran sido santificados y santos, los hijos de Israel no habrían vagado ni un año con Moisés antes de haber recibido sus investiduras y el sacerdocio de Melquisedec. Pero no pudieron recibirlas, y nunca las recibieron. Moisés los dejó, y no recibieron la plenitud de ese sacerdocio. Después de que llegaron a la tierra de Canaán, nunca habrían deseado un rey, si hubieran sido santos. El Señor le dijo a Moisés que se mostraría al pueblo, pero ellos le rogaron a Moisés que pidiera al Señor que no lo hiciera. Moisés se enojó por los pecados del pueblo y actuó mal, tanto que cuando el Señor se le mostró, lo ocultó en una hendidura en una roca, y solo le permitió ver sus espaldas. A veces, debido a la conducta del pueblo, Moisés sentía deseos de luchar. Después de haber estado con el Señor durante 40 días en la montaña, descendió y vio la idolatría del pueblo, rompió en pedazos las tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, pulverizó la imagen dorada que estaban adorando y la esparció a los 4 vientos, y el Señor mató a muchos de los idólatras. Quiero ver a este pueblo tan lleno del poder de Dios que puedan pedir y recibir. Que Dios nos ayude a lograrlo. Amén. Análisis, resumen. Brigham Young comienza el discurso reconociendo la timidez que sienten muchos oradores públicos, lo cual es un obstáculo a la hora de compartir conocimientos y edificar a otros. Sin embargo, destaca la importancia de superar esa timidez, ya que el intercambio de ideas y la manifestación de lo que se sabe es fundamental para el crecimiento personal y colectivo.
Este aspecto recalca la responsabilidad individual de contribuir al conocimiento comunitario, lo cual tiene resonancias en la importancia de enseñar y compartir las verdades del Evangelio. Uno de los temas principales del discurso es la capacidad de controlar los pensamientos y la reflexión, que Brigham Young asocia con la posibilidad de progresar rápidamente en el conocimiento. Sugiere que aquellos que permiten que su mente divague o se distraiga pierden la oportunidad de comprender plenamente las enseñanzas espirituales. Este principio está ligado a la autodisciplina, donde la mente debe centrarse en lo que es importante para crecer en la verdad. Young también señala que, a medida que los individuos adquieren dominio sobre sus pensamientos, desarrollan la capacidad de dominar sus deseos y emociones, un principio que conecta con la doctrina del autocontrol como medio para evitar el pecado y las distracciones mundanas. Young explora la relación entre la unidad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la unidad que los santos deben alcanzar en sus propias vidas. De la misma manera que el Espíritu Santo actúa de acuerdo con la voluntad del Padre, los santos deben alinearse con los principios del Evangelio y las enseñanzas divinas para alcanzar la salvación. La unidad no solo es con Dios, sino entre los miembros de la Iglesia, ya que el progreso espiritual colectivo depende de que los individuos estén alineados en fe y propósito. El presidente Young introduce la idea de la responsabilidad personal dentro de la salvación. Aunque Dios desea que todos los seres humanos sean salvos, es la agencia del individuo la que determina si alcanzarán la exaltación. Este principio refuerza la idea de que los esfuerzos personales, la obediencia y la voluntad de alinear la vida con las enseñanzas del Evangelio son fundamentales para el progreso espiritual. Un punto crucial del discurso es el control del habla y las acciones. Young enfatiza que ceder a las tentaciones, ya sean palabras imprudentes o acciones equivocadas, lleva a una debilitación progresiva del carácter. La autocorrección y el control son vitales para mantener la rectitud personal y evitar caer en comportamientos negativos que pueden separarnos de los propósitos de Dios. El mensaje central del discurso de Brigham Young gira en torno a la importancia del autocontrol, la disciplina mental y la unidad con Dios para el crecimiento espiritual. Al igual que el Espíritu Santo es un medio de conexión entre los seres humanos y el Padre, los santos están llamados a ser conductos de luz y verdad entre ellos y hacia los demás. Esto también se extiende a los líderes de la Iglesia, quienes, según Young, deben ser apoyados por la fe de los miembros para que actúen correctamente, lo que demuestra la interdependencia de los miembros y sus líderes en la vida espiritual. Este discurso resalta la necesidad de una reflexión constante y el dominio de uno mismo para alcanzar el objetivo final de la exaltación. Además, llama la atención sobre cómo las distracciones, los murmullos y los juicios apresurados pueden debilitar a una comunidad y cómo la unidad es clave no solo para el progreso espiritual individual, sino también para la prosperidad colectiva de la Iglesia. El discurso de Brigham Young subraya la conexión intrínseca entre el autocontrol y el progreso espiritual, destacando que los santos deben aprender a gobernar sus pensamientos, palabras y acciones para alinearse con la voluntad de Dios. La enseñanza es clara, la unidad de los santos con Dios y entre sí es fundamental para la salvación, y esa unidad se logra a través del esfuerzo consciente de dominar las propias facultades y ser constantes en las enseñanzas del Evangelio. En un sentido práctico, Brigham Young invita a los miembros a ejercer una mayor autodisciplina, a prestar atención a las enseñanzas que reciben y a esforzarse por ser uno en mente y corazón con Dios y su pueblo, para finalmente ser coronados con gloria en los cielos. Esto refleja el ideal de la vida cristiana en comunidad, donde el crecimiento individual está íntimamente ligado al bienestar y progreso del colectivo.